Yo comencé a trabajar con la agricultura orgánica el 21 de septiembre de 1979 a las 4 de la tarde. Me recuerdo muy bien porque fue justamente, yo trabajaba en la área de agroquímicos, trabajaba con la investigación de dos industrias y bueno, me dedicaba un poco al estudio de la química en el laboratorio y en el campo. Yo trabajaba en la parte de investigación de plagas o de insectos de la soya, en la investigación con aplicación de insecticidas en esa época, piretroides, en producción de semillas. Y mi hobby o mi sueño era trabajar con toda la parte de la aviación agrícola, ¿no? O sea, cuanto más veneno se aplicara, más eficiente era el veneno para matar. Agradecerles la oportunidad de conocer la experiencia de ustedes, ¿no? Aunque creo que el martes posiblemente pasemos por ahí a tomarnos un vino, ¿no? No, el mejor sidroduto está en los Países Vascos, ¿no? Allí en los Países Vascos hay un sidroduto, todas las casas tienen un contador y ahí llega la sidra ¿no? Porque ellos tienen sidra en cantidad, nunca había visto tanta sidra. Entonces les decía yo a ellos que daba para montar un sidroduto orgánico, ¿no? Así como llega el agua, pues llega la sidra y ahí tiene el contador y cobran por cada habitante, ¿no? Y digo sidroduto porque hace un mes estuve en Canarias y allí conocí un mierdoduto, un canario que transporta la mierda por mangueras. No, se llama PPG, está en internet. Es una persona que tiene 2 hectáreas, llueve 300 milímetros, vive en una cueva y tiene aproximadamente 280 animales en 2 hectáreas. Sin contar aproximadamente 2.400.000 abejas que tiene. Cada colmena aproximadamente adulta debe tener aproximadamente 80.000 ejemplares, una colmena de abejas. Él tenía 30 cajas, muy buenas, con 3 alzas, y por media que tengamos 80.000 abejas, por 30 cajas son 2.400.000 operarios trabajando para él, ¿no? Realmente lo que tiene él ahí es fantástico. Y todo lo conduce por mangueras. Y entonces le coloqué yo, PPG es el nombre del mierdoduto, todo lo conduce mierda disuelta con orina, agua y todo calculado. O sea, nunca pensé que alguien iba a racionar tan bien la mierda. Él tiene goteros de mierda, todo calculado, ¿no? Bueno, pues transmitirles algún poco de las ideas, de las experiencias que venimos desarrollando en algunos países en América Latina, pues no es muy diferente el tipo de procesos por los cuales nosotros también pasamos. Y uno de los enclaves de los mayores problemas que nosotros tenemos no es la producción orgánica. El mayor problema que nosotros tenemos es el consumidor. El consumidor es la peor desgracia para nosotros los productores. El consumidor no es consciente. Yo tengo una propuesta de que yo vendo la hortaliza y te regalo un canasto de salud. Te cobro mi trabajo en la hortaliza y te regalo la salud. Y la gente no entiende eso. Porque la salud no se vende, la salud se da a la gente. Y cuando uno produce orgánicamente, uno da salud a la gente. Y da una salud social. ¿Por qué una salud social? Porque te doy una salud de forma individual con el producto, pero te doy una salud social. Porque no contamino de manera social el medio ambiente, no contamino el agua, no contamino todas las condiciones de los demás. Entonces, en la agricultura orgánica, tú también contribuyes a una salud social. Es un gano de la sociedad también. Yo dejo de contaminar metros cúbicos de agua. Y esos metros cúbicos de agua que dejo de contaminar son metros cúbicos de agua que la sociedad entonces está ahorrando en enfermedades. Salud no está en los hospitales ni en los cementerios. La salud está en la comida y la salud de la comida está en el suelo. Si el suelo no es saludable, el resto pare de contar.
Es un poquito la experiencia que les puedo contar un poquito como académico, también en una área que me gusta, también pues prepararme en la área académica porque pues siempre estamos expuestos a muchos debates, a muchos, digámoslo así, enfrentamientos de forma diferente con la industria. Y por otro lado, pues también me gusta la parte básica desde la experiencia, y esa experiencia también la trabajo paralela desde aquella época en que comencé a descubrir otra forma de vida con la agricultura orgánica. Es difícil a veces seleccionar, bueno, de qué voy a hablarles, ¿no? Pues la biodiversidad también se expresa en la manera de entendimiento de las cosas, y aquí también es biodiverso la manera de las expectativas de la gente. Y atender todas las expectativas pues no es fácil, pero hay algunos temas que son importantes tratar y para reflexionar. Nosotros tenemos una agricultura industrial que se desarrolló en un trinomio de la química, la manipulación genética, la manipulación de la mecanización. Pero todo fue un fraccionamiento de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura que la química se fundamentó en la utilización totalmente de fertilizantes químicos y venenos. Todo fruto de una agricultura industrial y fruto de un desarrollo posguerra en la cual todos los instrumentos de guerra fueron transformados en insumos para la agricultura, para que la agricultura nuevamente subsidiara nuevos insumos. Si no estoy mal, aquí en la península ibérica se hacen algunos gases de guerra todavía cerca de Madrid. Entonces, la elaboración de armas químicas es muy lucrativa. Y por eso hay que estar inventando guerras y estar peleando con alguien para ir descartando nuevas sustancias. Actualmente, pues, cada vez se investigan, para que ustedes tengan una idea, actualmente hay 2.750 principios activos de veneno. Por cada veneno se investigan 9.600 sustancias químicas de forma diferente. Entonces, ustedes pueden multiplicar 2.750 principios activos de veneno por 9.600 sustancias diferentes que cada veneno ha generado en descarte. Para tener la síntesis de un principio activo, las mafias de las multinacionales, porque son mafias, ellos descartan e investigan 9.600 sustancias diferentes. Esas las descartan. La pregunta es, ¿dónde están? Por cada principio activo de veneno se descartan 9.600 sustancias de síntesis diferentes. Multiplique eso actualmente por 6.000 y ¿cuánto da? Entonces, ¿dónde están esos principios activos y qué contaminaron? El agua dulce del planeta es bien escasa, si es que así se puede llamar dulce o no envenenada. Es muy difícil que encontremos agua sin micropartículas de plástico. El elemento que más aparece actualmente en el agua es mercurio, cadmio, arsénico. Se dice que no hay animal del mar que no tenga trazos de mercurio, arsénico y también cromo, cadmio, metales pesados. Hoy, inclusive, para consumo de alimentos del mar, se clasifican de acuerdo de a dónde vienen, si es del Pacífico o del Atlántico. La comida del Atlántico, del mar, es más barata, es más cara que del Pacífico. El Pacífico tiene mayor residuo de radioactividad. Entonces, de acuerdo a tu bolsillo, tú tienes derecho a escoger dónde te envenenas más rápido. Si tienes menos dinero, come del Pacífico. Si tienes más dinero, vas para el norte. La desgracia se clasifica también de forma geográfica por la economía en el bolsillo. Bueno, esa agricultura industrial también fue una genética. Esa genética es manipulación de animales, semillas, que más adelante voy a entrar principalmente en el tema de semillas que me interesa. Y la parte de mecanización, tractores e implementos. Y hubo siempre una relación totalmente de toxicología. Esa toxicología donde nos hicieron creer que nosotros podíamos comer veneno, pero que no excedieras. La pregunta es, ¿qué es un exceso de veneno? Frente a la duda es mejor no tenerlo. La persona que estandarizó la cantidad de veneno que nosotros podemos comer por día según la industria y la Organización Mundial de la Salud son estándares
de la época donde no existía la toxicología de la cualidad. Era una toxicología cuántica y donde no existía la síntesis. Eso fue en el siglo XV de Paracelsus. En la época de Paracelsus no existía la síntesis de sustancias químicas. Sin embargo, el argumento todavía sigue siendo del siglo XV para la actualidad. Actualidad que se trabaja con sustancias de síntesis. Entonces no podemos aceptar parámetros de siglo XV donde no existía sustancias de síntesis. Las sustancias con que Paracelsus trazó la toxicología fueron cuánticos y eran elementos de la naturaleza. Entonces él decía, si usted se come 6 kilos de azufre, se muere. Bueno, en primer lugar, nadie es pendejo para comerse 6 kilos de azufre, ¿no? Él decía, si tú te tomas seguido 12 litros de agua, te ahogas. Pues pendejo, pues yo sé que eso. Entonces él decía que lo que mata es la cantidad. Pues claro. Pero él no conoció los riesgos de la toxicología de las sustancias de síntesis. ¿Qué son sustancias de síntesis? Son aquellas sustancias que la naturaleza no tiene memoria para degradarlas. Esas son sustancias de síntesis. Bueno, nosotros tenemos actualmente una agricultura de síntesis. La tierra no tiene memoria para degradarlas porque ella no las generó. Es el ser humano que generó esas sustancias, las inventó, hizo la recombinación de ellos. Esa toxicología también se apoyó en la parte de un alemán, Justo von Levi, que vino a darle salida a todas las sustancias convertidas en fertilizantes químicos. Él fue el que dice que los 3 elementos de mayor necesidad en una planta son nitrógeno, fósforo y potasio, que son sales altamente solubles, y esto trae problemas. Por ejemplo, un cultivo que consuma fertilizantes químicos, que son sales, nitrógeno, fósforo y potasio, un fertilizante químico hace con que la planta tenga un exceso de consumo de agua. Por ejemplo, en la agricultura orgánica nosotros tenemos, en el primer año de cobertura del suelo, si nosotros aumentamos en 1% la materia orgánica en el suelo, nosotros estamos economizando aproximadamente 40% de riego. Bueno, ¿qué significa 40% de riego? Pues menos agua, menos trabajo, más salud, menos plantas deshidratadas y una eficiencia en el sistema de la producción y de la calidad de la planta. Porque los fertilizantes químicos son sales, hace con que la planta sienta más sed. En la agricultura orgánica es lo contrario, es una agricultura que no le da sed a la planta. ¿Por qué? Porque trabajamos con micro lluvias internas. La materia orgánica son como las cuerdas o los lazos que amarran las nubes y la humedad del aire. Cuanto más materia orgánica yo tenga, más conservo la humedad en el suelo. Y cuanto más yo tenga cobertura verde en el suelo, más tengo principio de capilaridad, que significa circulación de agua. La materia orgánica conserva el agua porque no tiene capilaridad. Entonces ella la almacena entre los microporos de las partículas. La abonos verdes sí tiene capilaridad, entonces ella pone a la recirculación el agua, que es diferente. Entonces esos principios son básicos de entender. Después finalmente viene el principio de Malthus, todavía en la actualización, y Malthus del siglo XVIII, y eso que era sacerdote. Pero aquellos hay de sacerdotes, ¿no? Este era un sacerdote de la muerte. Malthus inglés, y como todo inglés le gusta la economía. Entonces él decía que la población crece más que la producción de alimentos. Ahora es lo contrario, tenemos más alimentos que población. Ese es el argumento que siempre se utilizó. ¿Cómo va a ser la agricultura orgánica para sustentar la hambre en el mundo? Y todo ese cuento. Pero la gente no tiene noción de crecimiento poblacional y no tiene noción de producción en la producción de agricultura orgánica. En la agricultura orgánica nosotros somos capaces de economizar 6 veces la energía. En la agricultura orgánica se produce energía. En la agricultura química se gasta energía. Con la mierda de vaca acumulada de un año, yo puedo generar la biofertilización de 100 hectáreas. Estaba en un debate sobre una persona que hacía el cálculo de la huella ecológica de Jairo Restrepo. O sea, cuánto era mi consumo por andar de avión dando conferencias. Entonces me hizo mi huella ecológica. Entonces me decía que yo estaba en deuda. Digo, espera ahí, yo tengo derecho a la defensa. Vamos a ver cuál es el mierdillaje que yo tengo derecho. El millaje de la mierda. Porque en el momento que yo produzco con biofertilización orgánica la economía
en economía, por cada tonelada de fertilización química, yo gasto 4 toneladas de petróleo. Y yo puedo hacer por hectárea en una economía desde más de media tonelada de fertilizante químico. Entonces yo tengo el derecho de 2 toneladas de petróleo. Entonces comencé a hacer, y resulta entonces que yo puedo continuar volando, porque tengo la mierda de muchas millas, porque economizo mucha energía con la mierda de vaca. Una vaca me da para biofertilizar 100 hectáreas. Y 100 hectáreas tratadas con biofertilización me da una economía de aproximadamente 50 toneladas de petróleo. Entonces vamos a transformar todo esto en mi millaje y vamos a economizar, ¿no? Entonces mire que viene todo, si por un lado yo gasto viajando, por otro lado yo gasto en mi propuesta de ahorro de consumo también en combustible. Eso sin contar que por cada fijación que yo tenga del 1% de materia orgánica sobre el suelo, yo también acumulo más del 67% de carbono generado en esa área. ¿Qué significa? Entre más vida yo tenga en el suelo, más acumulo carbono. Entre más herbicida yo aplico, menos vida, menos acumulación de carbono y más calentamiento. Entonces yo incremento la fijación de carbono cuando incremento la biología en el suelo, porque la biología en el suelo 67% es carbono. Entonces vamos a ver también otra economía de carbono. Y así entonces en la agricultura orgánica generamos energía, fijamos carbono. En la agricultura química libera carbono y gasta energía. Ahora, ese gasto de energía es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión en la agricultura química? Porque lo máximo que te dura un fertilizante soluble, su palabra dice fertilizante, todo arriba del suelo. La industria no trabaja con nutrición. Observen y verán. La industria te vende fertilizantes. Los fertilizantes es altamente soluble. Los nutrientes tienen que ver con suelo. En la agricultura orgánica damos énfasis a la nutrición del suelo. Y la nutrición del suelo genera el resto. Y el resto se llama fertilizar la planta. La fertilización es fruto de una solubilización y un proceso microbiológico de toda la materia orgánica que se da en el suelo. Todo lo que la planta toma es un residuo metabólico de todo el proceso biológico que se da en el suelo. Quien nutre toda esa relación en el suelo junto con y le da a la planta es la microbiología. La raíz. Una planta es como un ser humano invertido. La raíz es el cerebro de la planta. Y su sistema de defensas orgánico es la microbiología. Y esa microbiología, a cada estado fenológico de la raíz y de la planta, tiene una actividad microbiológica diferente. La microbiología se renueva segundo a segundo. Difícilmente en las universidades nos dicen a nosotros cuando una bacteria se hace abuela y bisabuela. Pregúntele eso a un agrónomo. Menos mal que aquí no hay ninguno. Todos son humildes campesinos. ¿Cada cuánto una bacteria o un hongo tiene abuelo y bisabuelo? ¿Por qué no nos dicen eso? La materia orgánica constantemente está en una dinámica de descomposición y armar. Por eso no hay que preocuparse cuando hablan de hongos. Los hongos son dinámicos. Si hay dinámica en materia orgánica, debe haber dinámica en descomposición, lógico. Yo no puedo tener abundancia en materia orgánica y no tener abundancia en microbiología, mal llamada patógena. Es directamente proporcional. Si yo tengo más materia orgánica y menos microbiología, entonces la materia orgánica se momifica. De una manera figurada. ¿Qué significa eso? Usted cagar y no descomponerse. Llegará un momento en que se tapa de mierda. Imagine que usted cagar y la mierda no se descomponga. Pues vivimos, bueno, ya estamos con la mierda hasta el pescuezo en otros países. Yo no sé aquí el caso de Iberia, ¿no? Pero si yo cago, ¿sí me hago entender qué es cagar aquí o no? ¿Es la misma palabra? ¿Cagan ustedes o no? No, porque pues de repente tengo que cambiar el idioma, ¿no? Ah, ¿saben lo que es cagar? No es necesario demostrar. Entonces, si yo cago y no se descompone, entonces no existiría vida. La vida es una eterna descomposición. ¿Y qué es una eterna descomposición? Una eterna reciclada. Comer, digerir,
asimilar, empujar, sentarse, empujar, ceder. Aquí nadie puede decir que no cede, todos ceden. Comió, caga. Aquí el más hombre caga. Entonces todo el mundo cede. No me venga a decir que no cede, usted va a ceder. Mi abuelo decía, dele comida a ese carajo y era que va a ceder. Le dio comida, se fregó, tiene que ceder. ¿Qué culo aguanta una cagada? Ninguno, entonces no vengamos con cuentos. Bueno, esa propuesta de la agricultura orgánica es de entender todo no ciclo, una espiral de energía. La energía no es constante, la materia orgánica sí. Energía y materia orgánica son dos departamentos diferentes. La energía es una maduración en espirales. ¿Qué se hace la energía? Es una grande pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un perro muerto y un perro vivo? El calor. ¿Qué muertico es caliente? Si usted siente que el tipo está caliente, sáquelo porque está vivo. Sáquelo porque está vivo. Todo muertico es frío. Entonces, si está con calor, tiene energía, sáquelo. Él puede empujar el carro, se está haciendo el pendejo ahí dormido en el cajón. Sáquelo. ¿No? Entonces, la vida es eso. La mecanización, los tractores y los implementos fueron rígidos. ¿Y qué son implementos rígidos? Los implementos rígidos son aquellos instrumentos que no se pueden modificar. Para cada actividad tienes que comprar un instrumento. Compraste un tractor, no tienes nada. Detrás del tractor tienes que comprar más implementos. Compraste un arado para arar la tierra, no puedes hacer otra cosa. Compraste una raza para revolcar el suelo. Compraste eso, o sea, tienes un tractor y automáticamente tienes que comprar otra serie de instrumentos que se llaman instrumentos rígidos. ¿Qué son instrumentos rígidos? Que cada instrumento te hace una operación. Por lo tanto, compras un tractor y tienes que comprar otra serie de chatarra para tener trabajando 17 a 18 o 20 horas en lo máximo por año por hectárea. En México nosotros hacemos cálculos de que muchos implementos se usan en lo máximo 17 horas por año. ¿Usted comprar un instrumento para utilizar 17 horas en un año? No tiene sentido. Observen. Usted compra implementos para usarlo una vez al año. Entonces, ¿quién gana con eso? La industria. Al próximo año, el hierro ya no sirve, está el tiempo, está mal abandonado, y usted tiene que comprar mantenimiento de la industria que te vendió las herramientas. Es una venta de servicios. En esta propuesta, fue una propuesta de la agricultura industrial, y esa propuesta de la agricultura industrial fue llevada por el sistema de educación perverso, un sistema de extensión rural que extendió el tentáculo de la industria y un sistema de centros de investigación internacional. Los centros de investigación internacional manipularon todo lo que fue las semillas en el mundo, sobre eso voy a hacer énfasis ahora. Finalmente, la educación fue una educación totalmente corrupta académicamente. No le dan una opción a los estudiantes, los adiestran. La universidad no tiene compromiso, tiene negocios. Y la tecnología fue impuesta con la extensión rural. Al campesino le dijeron, es esto lo que tenemos y es eso. Y es esto lo que el banco te va a financiar, junto con las estructuras del Estado. Y vienen los centros de investigación, los cuales colocaron la investigación en una nutrición monolítica. Nitrógeno, fósforo y potasio, que era lo que necesitaban vender la industria porque era más fácil de síntesis. Esto llevó entonces a un sometimiento de los países posguerra. Terminan las guerras, hay que someter a los países porque la gente está cansada de guerras, quiere trabajar y te traen el paquete. Entonces la gente no quiere ver más muertos, no quiere ver más sangre, no quiere ver más hambre, miseria, y la industria tiene el campo abierto. Está cansado de guerra, está pasando hambre, todo, te damos el paquete, tú te prendes de ese paquete. Y ese paquete fue altamente subsidiado con el Plan Marshall. Esas políticas de posguerra fueron políticas de regeneración de capital. Pues todas guerras tienen aplicación de capital, de investigaciones y todo. Al tener todo esto, entonces, hace de que las políticas de generación de capital se regenere el capital. Esto lleva a que se crean estructuras posguerra, como es la mafia de Naciones Unidas con la FAO, Banco Mundial, otra gran mafia, y la Fundación Rockefeller norteamericana con el plan de la reconstrucción industrial. Ellos son los que gobiernan actualmente. Naciones Unidas,
es la ONG del Banco Mundial. Primero va la ONG Mundial, Naciones Unidas, y atrás viene el Banco Mundial. Siempre andan juntas. Donde están Naciones Unidas, atrásito viene el Banco Mundial, con la obra de misericordia. Ella viene a financiar. No te preocupes, te puedo dar copia de. Claro, claro. Y después Fundación Rockefeller, que todavía está viva. Vale la pena leer el último libro de Daniel Stulin. Se llama El Club de los Inmortales. Está en internet, está bien interesante ese libro. El Club de los Inmortales. Daniel Stulin, él presenta ese libro aquí también en Iberia. Es bien interesante toda la información que él tiene sobre cómo va la política actualmente de dominación de la individualidad biológica a partir del ser humano. Muy bello ese libro, vale la pena que lo lean. Esto hace con que se transforme la agricultura en una agricultura de insumos, y esa agricultura de insumos es una agricultura donde la gente cree que es una sustitución de insumos todos. Nitrógeno, fósforo, potasio, venenos, hay hambruna, y entonces el paquete está hecho. Ese paquete se fundamenta en una matriz tecnológica de energía fósil, petróleo. Era barato el petróleo. Yo inyectaba la energía de un barril de petróleo y sacaba 97 barriles, muy barato. Actualmente yo inyecto la energía de un barril y saco 12. Entonces ya no es tan barato. Lo están subsidiando nuevamente ahora por políticas geopolíticas de dominación y de peleas entre Venezuela y países árabes. Por eso bajó el precio del petróleo, no porque esté más barato y haya más petróleo. Es que hay una estrategia geopolítica en estos momentos de dominación de áreas nuevamente para Venezuela. Bajan el precio, el subsidio del precio del petróleo venezolano se lo bajan y le dan en la cabeza a Venezuela en función de bajar el petróleo, que lo tenía a un precio en el cual subsidiaba su intento de transformación. Esté como esté Venezuela, no me interesa. Lo que me interesa es observar todas las presiones y las estrategias que hacen para joderse con el otro. ¿No? Errado o cierto como esté, no me interesa. Lo que hay que analizar es todas las presiones de la economía que te hacen desde afuera para joderte. Si no te alineas, a huevo te voy a alinear o te derroco. Una de ellas ahora es el petróleo. Entre comillas, hubo una época que Chávez, y de eso está viviendo ahora. Venezuela vendió petróleo 20 años al frente a un precio más bajo que el precio que estaba a 100. Entonces se la jugó. Él llegó a negociar petróleo a más de $70 a 20 años. Entonces todavía está recibiendo un subsidio, porque ahora el petróleo está en torno a los 50. Él la pensó. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Baja el precio del petróleo para bajar los ingresos de la economía y quebrarlo. Pero junto con eso se vienen otras economías atrás, ¿verdad? Sin embargo, el combustible para los carros no baja, se mantiene, ¿verdad? Está subsidiando otras cosas. Esta matriz tecnológica de energía fósil, la agricultura industrial depende de 80% de petróleo, 40% la quema directamente del combustible y 40% de esa energía fósil es energía transformada. ¿Qué significa energía transformada? Es pinturas, son llantas, son cauchos, son neumáticos, es todo derivado del petróleo transformado para la agricultura. 40% del petróleo es en insumos transformados y el otro 40% es quema directamente del combustible, como son grasas, gasolina y diésel y todo, la quema del combustible. Entonces nosotros tenemos una agricultura altamente dependiente y muy vulnerable de energía fósil de petrolera. Esto hace que la matriz tecnológica de energía fósil entre en crisis. El petróleo, yo inyecto la misma cantidad de petróleo y saco menos. Entonces llega un momento en que el petróleo se me agota. Entonces entra eso y tiene que desaparecer el petróleo. Al desaparecer el petróleo, la nueva mafia no abandona, la mafia se renueva y ahora lanzan la matriz tecnológica de bioinsumos. Pero son los mismos. Como decía mi abuelo, cambian las moscas, la mierda continúa. No sé si está claro este dicho aquí, ¿no? ¿O sucede algo parecido así? ¿No? La mierda es la misma, cambian las moscas, ¿no?
Algunas personas tienen como miedo de sonreír, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Pueden sonreír, aquí no hay problema, ¿verdad? Porque vivimos sobre la psicosis del miedo. Si me río, soy sospechoso. Porque hay un psicópata que gobierna y en la cual me puede condenar. Hoy está prohibido reír. Porque si me río puede ser burla. Y una cosa que yo creo que se llama Estado, pero que no es. Entonces está prohibido. Hay gente que tiene que esconder para reírse, ¿sabía? No, pueden reírse, no hay ningún problema. El derecho a sonreír, ¿no? Porque tenemos la psicosis del miedo, ¿no? Y hay que venderte los miedos, porque producir miedo da mucho dinero. Porque si te infundo miedo, tú lo primero que piensas es un abogado. Voy a traer mi abogado, voy a contratar un abogado. Siempre el miedo, siempre algo en servicios te quieren vender. Hoy la palabra que usa el doctor para asustar a los clientes. No se olvide que estamos detectando el Alzheimer precoz. Y entonces ya te infunde miedo. Y doctor, ¿y qué tiene para prevenir el Alzheimer precoz? Y ahí entonces comienza a venderte un mundo de placebos, pendejo. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perder la memoria. Estamos detectando la impotencia sexual precoz. ¿Cómo así, doctor? ¿Y qué hago? Tengo estas pastillitas así. Si se te olvida la pastillita es porque estás con mal de Alzheimer y tengo esto para el mal de Alzheimer así. ¿No? Entonces, todo está en cadena. ¿No? Pérdida de la sexualidad y pérdida de la memoria son las dos cosas que más al ser humano llamado hombre le venden actualmente. Anda buscando la sexualidad en una pastilla. La mejor pastilla es estar enamorado de la vida. Y enamorarse de la vida es la propuesta de la escritura orgánica. Mira cómo sonríe. Mírela ahí. ¿Ah? El mejor Viagra es trabajar con la escritura orgánica. Mire cómo ella le... Esa matriz tecnológica de insumos que dependía del petróleo, ese petróleo desaparece, inmediatamente viene un nuevo paquete y nos metieron por los ojos. Agrocombustibles. ¿Qué son agrocombustibles? Monocultivos en manos de la industria de los mismos. Y ahora gastan una energía en biocombustibles, maíz, para transformar en energía. Gastan una energía para cosechar 0,75. La máxima eficiencia de biocombustibles es gastar una energía y cosecho 0,75. Jamás en agricultura yo invierto una energía y gasto y consumo y produzco más de una, jamás. Yo siempre gasto una energía y lo máximo que tiene con insumos, porque tengo que volver a aplicar insumos con biotecnología. Le mando herbicidas, le mando laboreo, le mando esto y gasto energía. Por cada unidad energética que se necesita producir, lo máxima eficiencia es 0,75 en energía. O sea, pierdo nuevamente 25% de la energía en biocombustibles. Se aumentan los monocultivos, se liberan los transgénicos a beneplácito de la industria y, entre comillas, no sé el caso de Iberia, pero entre comillas en América Latina con gobernantes serviles, corruptos y psicópatas. No sé el caso de aquí, ¿no? ¿No? ¿Así? Y nosotros ya estamos un poquito más adelante, ustedes recién comienzan. Imaginen lo que les va a llegar. Toda esa propuesta se fundamenta en llevarla y transformarla, entre comillas, como un papel del Estado. ¿Qué es el Estado si es así que se puede llamar lo que ahí existe? Yo no creo en Estado, no sé el caso de ustedes. En América Latina ahí son monigotes, a servicio de, no sé el caso de aquí porque no conozco bien. Entonces, esta estructura, ¿qué es lo que hace? Inventa leyes, reglamentos y certificaciones. Entonces, el papel del Estado es joderte y hacerte la vida imposible. ¿Qué funcionario del Estado llega para ayudarte? Dime,
No, es para venderte algo o joderte. ¿Qué más? Dime una cosa, ¿dónde hay un funcionario del Estado que le diga al productor, mira, vengo aquí a ayudarte, a economizarte esto, te traigo este intercambio de semilla? Diga, cuando usted ve un funcionario del Estado que llegue es para joderte. Ese es el caso de Colombia y de Brasil, donde yo trabajo más. No sé el caso de aquí, ¿no? Ese Estado es transformado en servidumbre, está a servicio de la industria. ¿Quién gobierna la industria? Ella es la que determina todo. No es el caso de Europa. Esto lleva entonces a que busquemos un modelo de agricultura, ya sea regenerativo, orgánico, ecológico, como lo quieran llamar, y aquí hay una grande trampa. Cuidado, agricultura orgánica, regenerativa o ecológica no es sustitución de insumos. Porque la misma industria que te vendía el herbicida sintético, ahora te vende herbicida de algas. La Bayer tiene 2 herbicidas ahora de algas. Y si el Bayer es veneno. Entonces, es la misma industria. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente el insumo. Continúa la dependencia. Entonces ahora, toda la agroindustria está entrando en agricultura orgánica. Van a venderte insumos. Se calcula que en el año 2025 vamos a tener una oferta de 14.000 bioinsumos. Por eso al pequeño agricultor hay que perseguirlo para que no sea agricultor orgánico o la agricultura regenerativa o ecológica, como la quieran llamar. ¿Por qué? Porque estás creando competencia para un futuro. Entonces te van a perseguir con leyes. Entonces le dicen, no te pongas a hacer tus abonos, nosotros te los vamos a vender más baratos, en escala. Y él no va a tener escala. Esa es la estrategia. Entonces ahora vienen los bioinsumos. Esos insumos, nuevamente, van a ser una renovación. El profesor, investigador, ahora se volvió investigador en la agricultura regenerativa. El bandido que ayer vendía veneno, ahora es orgánico. Los profesores ahora hablan de, pero toda la vida llevaron aplicando veneno. O ahora enseñan sobre veneno, pero el día sábado van y compran la hortaliza orgánica de él. Así son esos bandidos de los profesores. En la extensión rural, deja de existir la extensión rural como un órgano del Estado y la extensión rural se desplaza a ONGs. ONGs comienzan a asumir el papel de la extensión de la agricultura ecológica, porque el Estado hace desaparecer los servicios de asistencia técnica al campesino. Y eso lo tiene que cumplir ahora las ONGs. Y muchas ONGs comienzan a surgir como un mecanismo de aventura en el medio. Hoy, en América Latina, hay una serie de 2 o 3 personas, montan una ONG y comienzan a vender bioinsumos. Cualquier puerta de garaje, ya hay ONGs en América Latina. Montemos una ONG y ya mañana constituía la ONG, contratamos un abogado que tiene un formato en internet y ya en 72 horas tenemos una ONG. Y vendemos bioinsumos. Así es. La educación, un nuevo mercado. Ya no hay acceso a la educación. Entonces, el nuevo papel del Estado, perseguir, fiscalizar y obedecer. Obedece a los grandes intereses del Banco Mundial, fiscalizar, ¿qué estás haciendo? Tú tienes derecho a 80 gallinas. Tiene 81 contando el gallo. Entonces la normativa ahora es raro Europa. Mientras que la normativa en España dice que son 80 gallinas, en Bélgica dicen que son 25.000. ¿Sabían de eso, no? Un productor, un campesino en Bélgica puede tener 25.000 gallinas. Pero ¿por qué un campesino belga es diferente de aquí? El de aquí no puede tener más de 80. ¿Y por qué el belga puede tener con la misma normativa 25.000? Ni en eso Europa se coloca de acuerdo. ¿En cuántos culos de gallina tiene que tener cada campesino? A no ser de que los culos belgas caguen menos, ¿verdad? Y aquí caguen más, ¿no? Entonces equivale por cagadas, ¿no? Eso se transforma en un proceso de biocolonización. Las grandes redes de supermercados anuncian ahora la agricultura orgánica.
¿Y por qué anuncian las grandes redes de supermercados la agricultura orgánica? En Estados Unidos, en lo mínimo, una vez por semana, 25% de la población consume un producto orgánico por semana. Resumiendo, ¿qué rindió esto? Rindió 39.000 millones de dólares el año pasado. Entonces el supermercado dice, opa, esa cifra me interesa. 39.000 millones, opa, me interesa, viva la agricultura orgánica. Y el Banco Mundial dice, sí, tenemos crédito. Pues claro, son 39.000 millones de dólares, me importa un carajo la salud. Lo que me importa es que son 39.000 millones de dólares. Eso sí tienen salud. Entonces ahora el Banco Mundial dice, viva la agricultura orgánica, y abre el departamento de agroecología. ¿Por qué? Porque la ventanilla de 39.000 dólares, pues. Entonces Walmart, que es la mayor red de supermercados norteamericanos, que baña México y baña un pedazo de América Latina, dice, voy detrás de ese mercado, me interesa. Y lanza una política este año y dice, la agricultura orgánica debe ser más barata todavía. Ahí, mire todo lo que hace. Dentro de todo este contexto que le estoy hablando, una de las cosas que nos preocupa mucho, uno de los temas, hay muchos temas que nos preocupa, la accesibilidad a la población de los alimentos sanos. Uno de los que más nos preocupa es la parte de semillas. Las semillas tienen toda su historia, conocemos muy poco sobre semillas. Sobre la domesticación de las semillas, domesticación, un animal es una semilla, semen es semilla. El semen es una semilla. Un huevo es una semilla. Entonces, conocemos muy poco sobre la domesticación de las semillas por la mujer. Conocemos muy poco sobre la variabilidad de las semillas en la naturaleza. Entre más simplifiquemos todo esto, más vulnerables somos. La domesticación de las semillas ya está clasificada también de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Ahora las semillas son vulnerables a cualquier condición. Al contrario, las semillas se originan porque eran resistentes y eran adaptadas a cualquier condición de resistencia a insectos, a la sequía, resistencia a heladas y resistencia al frío. Y el ser andino tenía esa noción. Hoy en día le quitan esa noción a la gente cuando secuestran sus semillas. Esto era muy común. Yo viví mucho en la parte sur del Brasil, donde hay una gran influencia de migrantes europeos. Conviví mucho con alemanes y franceses. Y en los matrimonios era normal, todavía es normal en el interior de Brasil, que en los matrimonios te regalen no un refrigerador, no una olla, no microondas. Es normal que allá te regalen animales, como una inversión que es una nueva familia que tiene que tener semillas. Entonces te llevaban un marranito, te llevaban esto, te llevaban una gallina y todo. Inclusive la comunidad arreglaba y ayudaba a construir la casa para esa nueva familia. En Brasil, en el Triángulo del Chaco, con Paraguay, Bolivia y Brasil, se hacían concursos entre campesinos por el tamaño de las mazorcas. Habían concursos. Yo conocí en un museo en Brasil mazorca de 40 centímetros de largo, con 680 semillas. 40 centímetros, mazorcas. Hacían concursos y habían revistas de concursos entre bolivianos, paraguayos, aymaras, quechua y guaraní y portugueses. Se reunían por año para ver cuál producía las mazorcas más grandes. ¿Y cuáles eran los premios? Los premios eran costales, sacos de semillas. Mira, entonces eso era el mejoramiento de la vida en las manos de la gente. Había concursos, había un fiscal, había todo, se hacía concursos. Todo esto entonces fuimos perdiendo toda esta conexión del origen de nuestras semillas. Esto llevó a que hoy en día, donde existían 11.000 tipos de maíces diferentes, hoy existen 3 y 4 en las manos de las multinacionales y las demás nos las secuestraron. En Colombia, el Centro Mundial de Semillas, principalmente de frijol, el poroto, ¿cómo le llaman aquí? Habas, no, el poroto, el frijol, moros, las fabas. ¿Sabe cuántas hay?
¿Cuántas creen que hay? Hay 34.496 variedades diferentes. Y conocemos 2 o 3. Y nos tienen secuestrado el resto. La semilla, que debería ser símbolo de alegría, de fiesta, hoy es de preocupación, porque nos dominan. Este personaje, Babilón, que fue uno de los que determinó a dónde se producía la mayor diversidad en el planeta, dio la información para que los norteamericanos montaran los 16 centros internacionales donde dominar las semillas en el mundo. Entonces, la Fundación Rockefeller aprovechó el estudio ruso y se apropió de las semillas en todas las partes de biodiversidad. En cada región fue colocando y se apropió de las semillas. Secuestra las semillas y te da una que depende de un paquete de la agroquímica. Esto hace entonces que el sol actualmente se privatice. ¿Privatización del sol? Sí, tú lo ves, pero no es tuyo. ¿Sabían de eso, que el sol está privatizado? 48% del rayo solar está privatizado. ¿Qué comió hoy? Sí comió. Fabas. Comió fabas. La pregunta, si yo quito el sol, ¿hay fabas? Entonces, ¿usted comió cuántos rayos solares? Es interesante, nos alimentamos de rayos solares y no sabemos cuánto comimos de rayos solares. ¿Cuántas horas de sol usted se comió en sus habas? ¿Pero cuántas? ¿Y cuánto es el ciclo? ¿Cuántas horas? Es interesante, comemos sol y no nos damos cuenta de eso. La pregunta es, ¿quién te fabrica ese subproducto del sol? La industria. Hoy 48% de todos los rayos solares convertidos en fotosíntesis, transformado en habas, en maíz, en arroz, en carne, está privatizado. 48% de la comida que tienes en el plato pertenece a la manipulación del tráfico de alimentos norteamericano. Estados Unidos trafica 48% de la energía solar en el mundo. 48% de tu plato, de los rayos solares que hay en tu plato, están manipulados por los norteamericanos. Ves el sol, pero no es tuyo. Tienes que producir. Y al producirlo, sí, no inventan esto, porque hay que venderte servicios. Claro. Entonces, hay un personaje vinculado con el mismo pensamiento Rockefeller, pero un paso más adelante. Lo conocen, ¿verdad? Lo conocen. Ese personaje es un personaje bien interesante, porque él tiene los dos centrales de información en la mano ahora. Él domina la información de la computación y domina la información de la nutrición. ¿Sabían de eso? Una pregunta. Si usted está con hambre, ¿piensa bien? Hagan un ensayo. A partir de hoy, declárense en huelga de hambre por 4 días. Y comienza a hablar, y verá que a los 3 días está hablando pendejadas. Paren de comer. ¿Qué es parar de comer? Dejar de activar la información digestiva. Y si usted para el proceso digestivo, usted para el cerebro. Un cuerpo sin cerebro funciona. Un cerebro sin cuerpo no funciona. ¿Sabían de eso? Quítense la cabeza por un momento. Hay gente que carga la cabeza y no la usa, ¿no? La mayoría de ellos son agrónomos colombianos y brasileños. No es el caso de los agrónomos aquí. ¿No? Entonces, si yo no trabajo el intestino, no activo las neuronas. El cerebro es hijo del colon. Si tu estómago no está bien, tu cerebro no está bien. Este personaje es aliado de una fundación, Bill Gates, con Melina, que es la esposa de él, y adivina quién es la socia de él. La socia de él es la esposa de Obama, el negrito de los Estados Unidos. ¿Y por qué colocaron el negrito? Porque necesita interferencia en África. Lo hacen a la medida todos los norteamericanos. Entonces, ellos hicieron todo.
necesitan África. Ellos tienen más de 1 millón de hectáreas en investigaciones de manipulación genética en un frijol africano que es bastante famoso, caupí. Es el frijol, es una vigna, no es una leguminosa. Están detrás del caupí, de la mandioca o de la yuca, que es la alimentación básica africana. El casabe, todo esto que son altamente halófitas, resisten a toda la salinización. Entonces son bancos de secuestro de información y actualmente él posee la mayor réplica en el mundo del banco de semillas del mundo. Entonces el tipo domina las semillas de nuestro estómago y domina la información. Domina las dos centrales de información del ser humano: informática y estómago. ¿Qué tal? Es una inversión, qué jugada, ¿no? 6 industrias son dueñas de 62% del capital circulante en el mundo. ¿Sabían de eso? 6 industrias son dueñas de todos los complejos de semillas en el mundo. 6. Y esas 6 dominan 62% de la economía en el mundo. 62% de la economía en el mundo pertenecen a 100 empresas de 6 industrias. ¿Qué tal? Tu plato depende de quién. Es bien interesante. Argentina, que es el mayor productor después de Brasil de soya transgénica, Brasil tiene 36 millones de hectáreas de soya transgénica. Argentina tiene 26 millones de hectáreas. Argentina tiene 260.000 kilómetros, la mitad de España está cultivada en soya transgénica en Argentina. La mitad del territorio español, más de la mitad. España casi 500.000 kilómetros cuadrados. 26 millones de hectáreas en soya transgénica. Esta soya, en los últimos 10 años, expulsó 610.000 pequeños campesinos. ¿A dónde los expulsó? A las periferias de las grandes ciudades, entre ellos principalmente Buenos Aires. Ahora, estos pequeños agricultores, el gobierno, para tapar, monta un programa de agricultura, pequeña agricultura familiar, que es otro cuento que nos están metiendo. Y la pregunta es, ¿desde cuándo la agricultura no es familiar? Siempre la agricultura fue familiar. Y ahora andan con la moda agricultura familiar. A cosas viejas, nuevos nombres. La agricultura siempre se hizo en familia. Siempre agregó la familia. Primero fue la familia rural, después las apéndices de las ciudades. Las ciudades son erutos. Primero fue el campo, después los erutos. Las ciudades no son viables. Son personas erutadas que viven en las ciudades, ¿sabían? Son erutos de la vida. Son los erutos. Son los de, o sea, ¿qué genera una ciudad? Problemas. Dígame una cosa que produzca la ciudad para comer. Dígame una cosa. Una ciudad lo único que genera es problemas. Las ciudades no son viables. El campo sin ciudades va muy bien. Ciudades sin campo apestan y se mueren de hambre. No más de comida para la ciudad y era comida. En la ciudad viven mendigos a largo plazo. Aparentemente bien vestidos, porque es la cosa más hipócrita, es una ciudad. En Argentina es bien interesante. La soya transgénica ahora se convierte en maleza. ¿En maleza? Sí, señor. La soya transgénica, que era el paraíso, ahora, ¿qué pasa? Cuando los argentinos cosechan la soya transgénica, la máquina suelta semillas. Después de la soya viene el cultivo de maíz. Ahora, ¿qué pasa? La soya invade el cultivo de maíz. ¿Y sabe qué dice la misma industria Monsanto? No hay problema, tenemos un herbicida, Gramosone Super, mezclado para matar la soya transgénica. Ya hay herbicida contra la soya transgénica en Argentina. Ellos provocan el problema y generan la aparente solución. Entonces la soya transgénica ahora tiene un herbicida en Argentina. Ahora la soya transgénica en una época es maleza, en otra época es buena. Ahí tenemos el nuevo herbicida. La soya es una maleza. Y esto ya está en Argentina. Herbicida contra la soya transgénica. Y estos son lo que
lo que mucha gente tiene que tragar. Esta es la propaganda de la soya transgénica de la Monsanto en Brasil. La lluvia y la tecnología son fundamentales para el campo, la labor, el campo. La lluvia y la tecnología son fundamentales para el cultivo. Pero solamente una de ellas cae del cielo. La otra, Monsanto la trae para usted. Y perdón. ¿Ah? Esas son las propagandas en Brasil apoyadas por un gobierno llamado de izquierda. ¿Ah? La lluvia y la tecnología son fundamentales para el campo, pero solamente una de ellas cae del cielo. La otra, la Monsanto, trae para usted. Como quien dice, dependemos de ella. Mi tormento no es el hecho de ser oprimido, es saber que la opresión se transformó en sistema. ¿Cualquier coincidencia? No, es mera casualidad aquí en la península. La opresión se ha transformado en un sistema. Eso era un poco para alimentar la inquietud, el debate y hacer un contraste de la bella experiencia de la posibilidad de una agricultura totalmente diferente en manos de gente propia aquí, de carne y hueso, de Asturias, experiencias muy bellas. Yo tengo la mía, cada uno tiene su experiencia propia y todo eso. Encantador toda la rotación que él hace, los mecanismos y todo. Y bueno, tenemos muchas cosas que compartimos en común. Y esas cosas que compartimos en común es la defensa de la vida. La propuesta de la agricultura orgánica, más que ser una propuesta económica, es una propuesta de protección y defensa de la vida. Y esa defensa de la vida nos une, por más distantes que estemos de los continentes. La vida es única y no tiene fronteras. Ella nos aproxima y nos hace cada vez más solidarios. ¿Es posible un mundo diferente? Sí, es posible. ¿Y por qué es posible? Tenemos el ejemplo aquí. Está abierto, pues con los compañeros, está abierto aquí el diálogo, el debate, las preguntas y estamos a disposición. Muchas gracias.